llegar en buena vejez. Nos ponemos de pie para orar y que sea el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos anide la palabra bendita y eterna de Él en nuestro corazón. Cierre sus ojos, Padre, te damos gracias, porque tu palabra, mi Dios, es espíritu y es verdad. Y hoy venimos con necesidad de ser instruidos para aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los tiempos son malos, pero tu iglesia va a brillar. Señor, venimos declarando en el nombre bendito de Cristo que tenemos la fe para recibir tu palabra, para que poniéndola por obra seamos transformados y seamos hombres, mujeres diferentes, que vayamos creciendo en el conocimiento tuyo, para que podamos valorar tu misericordia, tu justicia y tu juicio. Muchas gracias por lo que has hablado y seguirás hablando a nuestros corazones. Hoy declaramos que tu palabra es viva y es eficaz y la recibimos con fe. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos. Amén y amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Hoy quiero compartirles un tema que hemos titulado Escogidos para ser sabios y entendidos en la voluntad de Dios. Puede levantar su mano conmigo y decir: Dios me escogió para ser sabio y entendido en la voluntad de Dios. Amén. Si la Biblia habla de que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo, nosotros tenemos que ver a Jesús, el autor y consumador de la fe, como el modelo a seguir. Por eso la palabra nos revela al Hijo. Jesús dijo un día: las Escrituras dan testimonio de mí. Esta escritura que usted tiene, como decía el hermano Hermelindo, ese libro precioso, es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Ahí encontramos en la Biblia la voluntad de Dios. Pero el que vino a darnos testimonio de cómo se cumplía la voluntad de Dios fue Jesús. Abra su Biblia, vamos a partir de esa cita preciosa en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Es que es bien importante que podamos ver a la luz de la palabra cómo el Señor nos va a ministrar en esta hora. Cuando haya llegado me dice amén. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Jesús da testimonio de que estaba en la tierra, había tomado forma de hombre, siendo Dios. Dice la palabra que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se hizo hombre, se hizo siervo semejante a nosotros. Él tomó forma de hombre. Eso lo conocemos como el misterio de la piedad. Dios hecho hombre. Y Jesús dice en una manera bien enfática, dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, esto es bien importante. Él, como verdadero hombre, al despojarse de su condición de Dios, tenía libre albedrío. Él podía hacer su voluntad. Como usted también tiene que aprender esta verdad. Querido hermano, usted no empieza su vida, oiga, en el vientre de su madre. Amén. Porque el Dios que yo predico es el Dios que dice: antes, oiga, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te aparté. Yo no sé cuántos dicen amén. También dicen: o te conocí. Entonces nosotros tenemos una preexistencia. El Espíritu que mora en usted, no el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en usted se lo dio el Padre. Y esa es la verdadera vida en nosotros, el Espíritu. Y nos dio el alma. Y nos dio este cuerpo. Usted, como yo, estuvimos en un periodo de gestación de 9 meses, pero ya existíamos. Yo no sé si me estoy explicando, ya existíamos.
Entonces, ¿y en dónde existía? Usted existía juntamente con Él. Porque el Dios que hoy estamos conociendo es el Dios que dice que nos ha bendecido con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Estoy hablando palabra de Dios. Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, como Jesús descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, nosotros hoy estamos aquí en la tierra y podemos decir, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora póngale etiqueta cuántos años estuvo usted haciendo su voluntad. Yo tuve 34 años haciendo mi voluntad. Amén. Tengo 28 años aprendiendo a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Ahora, por eso yo quiero compartirle hoy en la palabra, no sé cuántos vinieron a aprender hoy. Yo estoy aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Usted es hijo, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Puede levantar su mano y decir conmigo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué tremendas palabras estas, ¿verdad? Por eso yo quiero que usted le dé lugar al Espíritu Santo, porque dependemos de un Dios sobrenatural y estamos siendo preparados para para vivir una vida sobrenatural, para ir a gozar una vida sobrenatural. ¡Qué entusiasmo! Amén. Estamos siendo preparados para vivir una vida sobrenatural aquí en la tierra, pero vamos a gozar de una vida sobrenatural allá en el cielo. ¿Cuántos se están preparando para ir al cielo? Amén. A gozar esa herencia que tiene el Padre reservada, esa herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que Dios preparó para nosotros. Por eso estamos aquí aprendiendo. Hermanos, usted no viene hoy. ¿Trajeron toda su Biblia? ¿Trajeron su cuaderno para apuntar? Porque todas las citas que yo le estoy dando, usted las tiene que apuntar y tiene que escudriñarlas, que esa palabra se la revele el Señor. Ahora, entonces Jesús dijo que Él no había venido a la tierra a hacer su voluntad, sino a la voluntad del que lo envió. Nosotros también estamos aprendiendo a caminar haciendo la voluntad de Dios. Pero me encuentro con la palabra de Dios en una situación que podríamos decir que se ha convertido en el común denominador en la vida de muchos cristianos. No voy a hablar de la gente de afuera, voy a hablar de muchos cristianos que dicen Jesús es mi Señor, pero siguen haciendo su voluntad. Jesús es mi Señor, pero no quieren accionar conforme a la voluntad del Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso 15 al 18. Y por eso es bien importante, yo le hago esta introducción para que usted pueda ubicarse en el gran propósito y que tengamos todos unánimes la misma acción de fe. Y el Señor nos habló de una manera, si usted puso su corazón, puso oídos a las 3 palabras proféticas, y usted se va a recordar que el Señor nos habló. Efesios capítulo 5, verso 15 al 18, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los que nos miran por las redes, esto le aparece en rojo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Esta palabra no es para la gente de afuera, esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es una exhortación en los tiempos que estamos viviendo. La segunda palabra profética nos habló y nos centró en algo bien importante,
que miremos nuestra salvación más cercana del día que creímos. Esto quiere decir que el escenario que Dios quiere ubicarlo es visualizar en el Espíritu, y para eso tiene que tener fe, visualizar en el Espíritu que viene un acontecimiento, la venida del Señor Jesús. Amén. Pero en medio de esto el Señor nos está hablando y nos dice, mirad pues. Cuando la palabra dice mirad pues, nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. A usted que me ve por televisión, nos está confrontando la palabra, nos está confrontando el Señor, no porque Él quiera mostrar su superioridad, sino porque nos ama. Y usted tiene un precio de rescate precioso, incomparable, que es la sangre del Cordero. El Padre dio a su Hijo para que nosotros por medio del Hijo alcancemos salvación y vida eterna. Pero ya en la dimensión del reino, usted y yo tenemos la imperativa demanda de mirar que con diligencia cómo estamos caminando. Y me llama mucho la atención que dice, no como necios, sino como sabios. Entonces quiere decir que en medio de la iglesia pueden haber hombres y mujeres necios. Pero el Señor está diciendo directamente hoy, con amor y con una exhortación, es tiempo que caminen como sabios. Amén. Yo no sé cuántos están aquí todavía. Entonces Dios está siendo paciente con nosotros. Y una de las palabras proféticas, por eso ponga mucha atención, dijo que no tomemos como tardanza la no venida del Señor, sino que el Señor envía su palabra, envía la unción profética para enderezar nuestro camino. Y el Señor está viendo en esta hora que todavía hay muchas personas que han confesado a Cristo, pero no están poniendo diligencia, sino que están caminando en necedad y no están caminando como sabios. Y el Señor hoy está habilitando por el Espíritu responsabilidad en nosotros, para que miremos que hoy es el tiempo de empezar a caminar diligentemente, como sabios. Y entonces hoy nos vamos a centrar en algo bien importante. Vamos a aprender como escogidos de Dios que tenemos que caminar como sabios, entendidos en la voluntad de Dios. Queridos hermanos, algo que hemos hecho y aquí lo hemos predicado, usted no está aprendiendo a hacer la voluntad de ningún hombre. Usted no está haciendo la voluntad del pastor Antonelli Rodas. Usted está aprendiendo a hacer la voluntad del Dios maravilloso y todopoderoso que nos ha amado y nos ha salvado, a quien le damos toda la honra, toda la gloria. Amén. Usted debe dar testimonio de que no hace la voluntad de ningún hombre, sino está aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo bien importante, dice que hay que aprovechar bien el tiempo. Levante su mano y diga, el Señor me exhorta porque me ama, que aproveche bien el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. En una parte, a ver, hermano Freddy, búsqueme ahí en Romanos capítulo 13, dice la palabra donde dice que miremos nuestra salvación más cercana. No me recuerdo qué verso es, el verso 10 dice la palabra que la noche está avanzada, dice, y el día se acerca. Pero eso es bien importante. ¿Ya la tiene? Romanos, es Romanos 13, 11, amén. Póngase de pie, hermana Dorcas, por favor, 13, 11. Mire cómo dice la palabra. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Amén. La noche está avanzada y el día se acerca. Cuando hablamos de noche hablamos de tinieblas. Cuando hablamos del mundo actualmente, el mundo está más corrupto. La maldad ha crecido. Hermanos,
la iglesia no va a hacer absolutamente nada, la maldad va a crecer. La iglesia tiene que rescatar a los que quieren ser sabios. Pero la iglesia va a rescatar a aquellas personas que quieren ser sabios porque son sabios. Entonces, ahora no voy a ver a ninguno, voy a ver para allá. Hermanos, ¿quién está sentado sin hacer nada en esta hora? Entonces, Dios está hablando a nuestro corazón porque Dios está habilitando, porque es el tiempo que los sabios se levanten para llevar el mensaje del evangelio a otros, porque es la responsabilidad de la iglesia. Entonces paz no va a haber en el mundo, pero sí van a haber personas que van a alcanzar la paz que solamente Cristo puede dar cuando nosotros les hablemos de la salvación y los alcancemos. ¿Me estoy explicando? El tiempo es malo. El día se acerca, la noche está avanzada, las tinieblas están avanzando y la luz que está en usted tiene que alumbrar en donde hay oscuridad. Amén. ¿Me estoy explicando? Esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad de su pastor. Usted tiene que anunciar la luz de Cristo. Bueno, pero sigamos viendo. Yo creo que nos va a dar tiempo a abarcar el tema. Ahora, dice la palabra, en el verso 17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros sabemos que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. La Biblia nos exhorta a poner toda diligencia. Mirad con diligencia cómo andamos. Entonces, por favor, para ustedes que quieren aprender, la palabra diligencia en el original tiene un significado bien importante para los que apuntan. La diligencia en el vocablo original implica ser exacto y aplicar rigor. Esto significa diligencia, ser exacto y aplicar rigor. Esto quiere decir que cuando tenemos que mirar con diligencia cómo estamos caminando, cuando miramos el error, miramos las debilidades que tenemos que nos hacen caminar insensatamente, neciamente, entonces aplicamos exactamente el rigor que necesitamos, pero no es un rigor físico, sino es un rigor espiritual. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra profética nos exhortaba que el que está falto de fe, pida fe. Amén. Entonces usted está aplicando hoy exactamente algo bien importante. Hoy vino a reunirse aquí juntos todos los hermanos para escuchar palabra de Dios. Entonces hoy dio usted un paso de fe. Pero verdaderamente algo bien importante en el rigor exacto que usted tiene que poner para su vida, para ser enderezado en el camino y no caminar como necio o como insensato, sino caminar como sabio. Ese rigor se va a aplicar también en su casa. Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la comunión, a la palabra, cuánto tiempo le vamos a dedicar a la oración, cuánto tiempo le vamos a dedicar a la adoración, cuánto tiempo le vamos a aplicar al ayuno, cuánto tiempo le vamos a aplicar para decir: Señor, gracias porque me estás dando el privilegio de poder enderezar mi camino y voy a hablar tus virtudes. Amén. Entonces la diligencia se tiene que ver en nosotros. La diligencia es parte importante en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Porque con diligencia vamos a aplacar la necedad, con la diligencia vamos a aplacar la insensatez, con la diligencia vamos a decir las cosas que no debemos de hacer. Voy a hacer una pregunta. Algunos de ustedes son empresarios aquí. ¿Qué pide usted de un colaborador suyo? Ayer hablaba con un hermano que está aquí, que me está viendo ahorita. Y estábamos hablando de los colaboradores, ¿verdad? ¿Qué quiere una persona que contrata a un colaborador? Que sean diligentes. Amén. Y Dios nos trajo su reino para que seamos diligentes y hagamos su voluntad. Amén.
Pero cuando alguien en un trabajo no es diligente, ¿qué es lo que le espera? El despido. Y usted sabe que laboralmente una persona despedida manchó su currículum. Pero bendito sea Dios que el Señor lo contrató para su reino y se olvidó de su currículum pasado. Se olvidó del... Él borró todo nuestro mal pasado y nos dio la oportunidad de poder estar aquí en el reino y aprender a servirle. Amén. Yo no sé cuántos se alegran por ese gran privilegio. ¿O acaso el Señor nos está recordando en cada momento nuestros pasos de necedad que vivimos en el pasado? No, nos perdonó del adulterio, nos perdonó de la idolatría, nos perdonó de la drogadicción, del alcoholismo, nos perdonó de toda la basura que éramos. Y hoy estamos acá. Ahora el Señor quiere que seamos entendidos en la voluntad de Él. Amén. Entonces de eso queremos hablar y tenemos que aplicar diligencia. Entonces es algo bien importante. Yo quiero que nos vamos a saltar unos versos por razón de tiempo, pero voy a volver a ellos. Dice la palabra. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 8 al 9. Efesios 1, 8 al 9. ¿Ya están todos? Dice la palabra, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por favor, ponga su corazón en esta verdad. Dice la palabra que Él hizo sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia. Ahora, esto es bien importante que usted se aplique a esta verdad. Esto Dios ya lo concedió. Dios ya concedió sabiduría e inteligencia, pero no es la sabiduría de este mundo, no es la inteligencia de este mundo, es la sabiduría del cielo, de lo alto, es la inteligencia que viene de lo alto. Ahora, dice la palabra que con esta sabiduría y con esta inteligencia nos va a dar a conocer el misterio de su voluntad. Puede levantar su mano conmigo y decir, la voluntad del Padre es un misterio. Amén. Entonces ese misterio deja de ser un misterio para aquellos que aplican diligencia, aplican rigor en su vida espiritual para buscar la revelación. Y si la misma escritura dice que ya nos concedió sabiduría e inteligencia, entonces es necesario que nosotros podamos venir delante de aquel que nos va a dar la respuesta de todo, nos va a dar la sabiduría y nos va a dar la inteligencia espiritual para llegar a conocer el misterio de la voluntad del Padre. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo siempre he repetido este ejemplo. A usted le pueden decir, señor Carlita de Maldonado, a usted le han acreditado en su cuenta $25,000. ¡Wow! Dice, se le desorbitaron los ojos a la hermanita. $25,000 en su cuenta. ¿Qué tiene que hacer ella? Ya se lo acreditaron. Hay una distancia que ella vaya al banco o vaya a su banca electrónica y pueda empezar a usar ese dinero. ¿Sí o no? Pero si nunca hace nada ella, ni ir al banco, ni usar la banca electrónica, y ahí se van a morir los $25,000. ¿Cómo diría usted a una persona que teniendo $25,000 en el banco no los cobra? ¿Qué le diría a usted? Por favor, participe, hombre, tan serios que están ustedes. Esa mascarilla me pone nervioso, yo no sé cómo está, si está contento, está riéndose. Usted le diría, ¿qué? No, ella no. Qué insensata, amén, gracias. ¡Qué insensata!
Qué insensata, teniendo $25,000. Pero yo quiero decirle en esta hora, iglesia, el Señor ya le otorgó sabiduría e inteligencia espiritual. Solamente necesita creer y venir delante de la presencia de aquel que le puede dar más abundantemente de lo que cree, de lo que pide. Yo pensé que iba a explotar en alegría, o sea, diciendo, Señor, gracias. Eso lo tiene usted, pero usted tiene que aplicar diligencia para poder cobrarlo, para obtener esa sabiduría de lo alto, esa inteligencia de lo alto. Ahora, la voluntad del Señor es un misterio. A ver, búsqueme Deuteronomio 29:29. Alguien que venga rapidito aquí a leerlo. Deuteronomio 29:29. Es que tenemos que ir a la palabra. Yo no sé cuántos vinieron a ser edificados con la palabra. A ver, solamente uno. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a ver, tiene esta, pero es que no es versión Reina Valera, ¿eh? Versión Reina Valera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Le hablé al principio que todo lo que está en la Biblia es la voluntad de Dios. Y entonces Dios dice, sin revelación no vas a cumplir mi palabra. Sin revelación no vas a conocer mi voluntad y nunca la vas a hacer. Mis queridos hermanos, usted viene a esta iglesia para que el Espíritu Santo siga trabajando en su vida, porque Dios le quiere dar revelación. Amén. Ahora, yo estoy predicando la palabra. ¿Cuántos de ustedes se van a aplicar para ya dejar la monotonía de venir a la iglesia y no accionar en lo que el Señor quiere? Ahora, vamos a ver algo, vamos a regresar. Entonces, Dios quiere que seamos sabios. ¿Qué es lo que sucede en la vida de todos nosotros? Amén. Por favor, lo que voy a decir no se vaya a molestar ninguno. Todos están aquí muy espirituales. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro 2:11. Para rechazar toda insensatez, toda necedad y ser sabios como el Señor quiere, para ser entendidos en la voluntad de Dios, hay algo que nos dice la palabra. Dice la Escritura, Primera de Pedro 2:11. ¿Ya llegó? Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primer punto que Dios quiere para que podamos adquirir sabiduría es vivir con la identidad que somos extranjeros y peregrinos. Aquí estamos de paso. Amén. Estamos de paso. Tenemos una identidad, tenemos una patria celestial. Y entonces dice la palabra que todo aquel que tiene la revelación, que es extranjero y peregrino, que va a la patria celestial, va a obtener los beneficios del reino, se tiene que abstener de los deseos que batallan contra el alma. Amén. Ahora, le voy a poner otro ejemplo así rápido, voy a ir avanzando rápido. Por ejemplo, alguien que tiene un hijo en Estados Unidos, ¿puede reclamar a sus padres para la ciudadanía americana? ¿Sí o no? ¿Un hijo puede reclamar a sus padres en la ciudadanía? Hermana Silvita, sí, ¿verdad? Okay. ¿Un padre puede reclamar, si tiene ciudadanía en Estados Unidos, puede reclamar a sus hijos acá? Sí, los puede reclamar. Pero ¿cuál es la condicionante del gobierno de Estados Unidos? Que esa persona no tenga problemas legales. Y si el proceso, si en el proceso del reclamo de ese familiar cae en problemas legales, se rompe el derecho. Y ya no hay oportunidad. Pero mucho cristiano vive sin identidad, que es extranjero y peregrino aquí en esta tierra, y se tiene que preparar en santidad y en consagración para obtener, los beneficios del reino.
tenemos que andar como sabios, pero no aplicamos diligencia. Entonces tenemos que conocer el misterio de la voluntad de Dios, y para alcanzar esa revelación del misterio de la voluntad de Dios tenemos que ser sabios, pero dice la palabra que tenemos que abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. Usted y yo tenemos deseos en el alma que nos alejan de la comunión con el Señor. Usted tiene que aprender a tener comunión con Dios y reconocer todo lo carnal que lo puede alejar de la comunión con Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Bueno, ahora dice, quiero que usted aprenda a recordar que lo que hemos visto. Proverbios 1:7. Yo sé que el calor está apretando un poquito, ¿verdad? Pero siempre lo he dicho, aguántelo. Amén. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces en este verso vemos las dos dimensiones. En Efesios nos está exhortando el Señor que ya no seamos necios ni insensatos, sino diligentes en conocer la voluntad de Dios, que seamos sabios. Y entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que tener temor a Dios para empezar con la sabiduría. Entonces no podemos obtener los beneficios de la sabiduría y la inteligencia espiritual si no principiamos a tener temor a Dios. Yo no sé cuántos están aquí todavía. Amén. Bueno, entonces ahora le voy a recordar algo que ya hemos aprendido, que es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es miedo. Diga usted conmigo, el temor de Jehová no es miedo. El temor a Jehová es un respeto, una reverencia, una sumisión de amor y una admiración por lo que Él es. Entonces cuando dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es con qué respeto me estoy conduciendo delante de Dios, con qué reverencia me conduzco delante de Él, qué sumisión amorosa tengo con Él y qué admiración tengo por lo que Él es. Entonces, mis amados hermanos, usted en su casa, en la calle, en su trabajo, en cualquier lugar donde usted se conduzca, si usted tiene temor a Jehová, usted va a cuidar su manera de conducirse, su manera de hablar, porque usted tiene respeto y reverencia al Dios que lo llena todo en todo. Aunque no esté el pastor, aunque no esté el líder, el Dios que le conoce está con usted en el lugar donde está. Amén. Entonces nuestra vida va a ser totalmente diferente. Aquí le hablo a la juventud. La juventud tiene que estar aplicándose. No tiene que esconderse de sus padres, no tiene que esconderse de sus mayores, sino aprenda a tener temor de Dios. Y ese temor de Dios se lo van a enseñar sus padres en su casa. Tenemos que tener esa diligencia. En cada hogar tiene que haber un altar de oración, un altar de adoración. Tiene que haber comunión, tiene que haber testimonio que en esa casa el único Señor es Jesucristo. Cuando esto cambie, mis amados hermanos, la escuelita dominical va a ser un refuerzo. Allá los niños están siendo reforzados por lo que usted le ha enseñado en casa. Ayer hablaba yo con mis hermanos amados en el grupo de comunión familiar que estamos pastoreando. Les exhortaba en la responsabilidad de que estos niños crezcan en el temor a Dios. Es de nosotros, los padres de familia. Amén. No esperemos hoy. Enseñemos, instruyamos a los niños hoy que son pequeños y no pretendamos corregir cuando ya sean hombres. Hoy es el tiempo del cambio. Entonces el temor a Jehová, mis amados hermanos, nos hará cambiar totalmente nuestros hábitos. Ahora, esa sabiduría que Dios ha preparado para usted y para mí, si no tenemos el respeto, no tenemos la sumisión de amor, no tenemos la admiración constante de lo que Él es, queridos hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Miren lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Iglesia, Dios nos está hablando con amor. 1 Corintios 2, 6 y 7, dice la palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Amén. ¿Qué quiere el Señor de su vida? Que alcance madurez, porque el Señor le quiere seguir hablando con sabiduría. Dice la palabra, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes que usted naciera, el Dios todopoderoso que alabamos y bendecimos en esta hora, predestinó la sabiduría para gloria de su nombre en su vida. Yo no sé cuántos están agradecidos, pero yo estoy súper agradecido, porque yo estando en caminos de inmundicia, de necedad, había una sabiduría preparada para este hombre que les predica en esta hora. Y esa misma sabiduría que Dios me ha dado, se la da a usted si usted hoy aplica toda diligencia y le deja al Espíritu Santo el trabajo de enderezar su camino. Amén. Entonces Dios está tratando con nosotros. Queridos hermanos, tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es lo que venimos a hacer a la iglesia? A la iglesia venimos a adquirir sabiduría. A la iglesia venimos a adquirir inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios y decir, he descendido del cielo, ya no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, porque usted descendió del cielo también. Tiene que creer, su razonamiento no se tiene que interponer ante esta gloriosa verdad. Usted vino del cielo y para el cielo va. Amén. Tenemos que creerlo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Y quién dio la inspiración de esta palabra que estamos leyendo? Dios. Entonces usted va para el cielo. ¿Cuántas veces hemos cantado aquellos cantitos viejos? Al cielo queremos ir. Aleluya. Todos quieren ir al cielo. Pero el Hijo regresó al cielo habiendo cumplido la voluntad del Padre. Nosotros regresaremos al cielo porque hemos cumplido la voluntad del Padre. Amén. Regresaremos de donde hemos salido. Regresaremos a la casa del Padre, donde muchas moradas hay, y el Señor fue a preparar una para usted. Amén. Dios está preparando su iglesia. Dios está hablándole a su corazón para que dejemos los razonamientos y nos pongamos en ese rol de hijos de Dios. Entonces Dios nos quiere llenar de sabiduría. Esa sabiduría que Él preparó estaba oculta, pero ahora en Cristo está revelada, porque Cristo es nuestra sabiduría. Amén. Ahora, es bien importante que conozcamos la voluntad. Ahora, me llama la atención, por favor regrese rápidamente a Efesios capítulo 5, verso número 18. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuántas veces hemos leído este verso? Entonces, la palabra disolución, oiga, tiene un sentido negativo. Para los que apuntan, disolución en sentido negativo significa libertinaje. Disolución en sentido negativo significa libertinaje. Quiere decir, cristianos que no llegan a tener temor a Jehová, no tienen sabiduría, no van a cambiar su manera de vivir, no van a cambiar su manera de ser, entonces van a tener libertinaje en su vida. Van a hacer su voluntad. Entonces su libre albedrío no está rendido a hacer la voluntad del Señor. Jesús dijo, y eso lo predicaba hace 8 días, Jesús dijo, Señor, 3 veces le dijo, con tremenda angustia le dijo, Señor, si es posible, haz que pase esta copa delante de mí. Pero ¿qué digo? Pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Hermanos, Jesús como verdadero hombre pudo tener en su voluntad de claudicar en el trabajo que tenía que hacer, pero dijo,
pero no se haga mi voluntad. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos está hablando, no se embriaguen con vino porque hay disolución. La disolución es entonces libertinaje, y el Señor quiere quitar el libertinaje de la vida de todos nosotros, para que hagamos lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que es bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Ahora, quiero explicarle, oiga, según la Real Academia Española, este es un concepto de la palabra disolución. Según la Real Academia Española, la palabra disolución significa relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Oiga, y me llamó la atención, me puse a ver la palabra disolución. En el vocablo original significa libertinaje, en el sentido negativo. Pero el concepto de disolución, según la Real Academia Española, significa relajación y rompimiento de los lazos entre varias personas. Ahora, vamos a recordar algo. ¿Qué sucedió en el tiempo, oiga, en el tiempo que cerraron las iglesias? Muchos cristianos se relajaron. Algunos se relajaron de tal manera que todavía no han venido. Amén. Están tan relajados. Y oiga, iglesia, por favor, no se va a sentir aludido ninguno. Algunos han regresado, pero posiblemente todavía estén relajados. Y entonces cuando hay relajamiento, hay rompimiento del vínculo entre dos personas. Y muchos cristianos han perdido en la relajación que han tenido el vínculo que han tenido con el Señor. Dejaron de orar, dejaron de escudriñar, dejaron de adorar al Señor. Queridos hermanos, también hay otra parte importantísima, es que aquellos que empezaron con pasión al servicio del Señor, cuando ya tienen 5 o 10 años, pierden la pasión. Es como la vida matrimonial. La vida matrimonial cuando ya, hermanos, imagínense cuando se... ¿Quién se ha casado aquí a la fuerza? Dígame usted, ¿quién se ha casado aquí a la fuerza? Ninguno, ¿verdad? Aquí el hermano Eduardo Luis, cuando vio aquí a su doncella, y no llegaba a las horas, ¿cómo decirle? Y cuando le dijo sí, como novios, y después cuando le volvió a preguntar si se casaba con él, es algo extraordinario, hermano, ¿verdad? Todos los que nos hemos casado enamorados y nos seguimos enamorando. Hago la aclaración una vez dije yo así públicamente, estábamos hablando, es que cuando yo estaba enamorado, ya no está ahorita, dijeron a la pastora, no, cuando estaba enamorado en el tiempo de novios, ahora estoy más enamorado. Amén. Pero ¿qué sucede en la vida matrimonial? Se relaja el matrimonio y viven dos bajo un techo y ya no hay pasión. No hay pasión, no hay ese amor que había al principio. Iglesia de Cristo, hoy el Señor nos está exhortando, si hay pasión, miremos que el tiempo es corto, los tiempos son malos, el tiempo de la venida, y muchos no están trabajando para hacer la voluntad del Señor. Por eso hoy usted va a salir convencido que tiene que hacer la voluntad del Señor, porque usted quiere ser sabio. A ver cuántos sabios hay aquí en esta hora. Amén. Bueno, el tiempo avanza. Yo sé que ya se quiere ir. Y entonces quiero hablarles así rápidamente de la disolución. Entonces vea, la disolución entonces es un relajamiento que rompe los lazos y los vínculos de relación. La palabra nos hace aquí una comparación entre aquella persona que se embriaga. Esta persona que se embriaga, hermanos, por favor, tal vez voy a usar palabras muy duras, pero el hombre que se embriaga es estúpido. Yo fui uno atado al alcoholismo, porque pierde la personalidad del hombre.
Y yo escribí esto: el hombre embriagado, el hombre alcoholizado, el hombre drogado se vuelve una persona torpe. Y es evidente su torpeza porque pierde el equilibrio y no coordina cuando habla. Y habla un montón de cosas que no tiene que hablar. Entonces, hermanos, la palabra nos compara que aquel que no tiene revelación, aquel que no tiene la sabiduría de lo alto, no tiene la inteligencia, es como ese hombre que en el mundo, drogado o alcoholizado, se vuelve torpe. Y entonces la persona que no depende del Espíritu Santo va a caminar torpemente, neciamente, insensatamente, y siempre va a decir: no, yo hago lo que yo pienso. Y no va a vivir para agradar a Dios. No va a vivir para poder aspirar a la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada que está en el cielo. Queridos hermanos, el Señor nos quiere sacar de todo eso. Romanos capítulo 11, verso 5. Mire cómo dice la palabra de una manera tremenda. Vamos a leer ahí en Romanos 11, 5, vamos a leer el verso 7 y el 8, y con esto vamos terminando. Ahorita va a dar gloria a Dios usted. Romanos 11, 5 dice: así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Oiga, y usted forma parte de ese remanente. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versos 7 y 8. Y esto es lo que no queremos que pase con ninguno aquí en la iglesia Genesaret. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos, usted no fue predestinado para tener estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, sino que usted fue escogido para ser este remanente, escogido por gracia, para que usted pueda alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Por eso yo le doy gracias al Señor y tengo esta pasión de compartir lo que me enriquece a mí, lo que me enriquece espiritualmente, se lo comparto a usted. Queridos hermanos, este es el tiempo de poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que nuestro libre albedrío lo apliquemos, porque usted no ha recibido espíritu de estupor, usted ha recibido al Espíritu Santo para que lo guíe a la verdad y lo enseñe a ser sabio. Dios está hablando a nuestro corazón. Usted tiene en su libre albedrío el derecho de decidir qué es lo que quiere: caminar como sabio o caminar como necio. Pero yo sé que usted está decidiendo a caminar como sabio. Por favor, pongámonos de pie. Pongámonos de pie y dejemos que el Señor nos ayude. Dios está trabajando en nuestros corazones. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tiene que ser revelada para que nuestras vidas sean totalmente cambiadas. Dios conoce su corazón, conoce sus luchas, conoce las incertidumbres que vienen, pero Dios no nos ha dejado solos. Dios quiere cambiar nuestro camino, quiere enderezar nuestro camino. Yo le invito en esta hora, por favor, cierre sus ojos un momentito, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Las condiciones todavía en el lugar donde nos reunimos, a la hora que nos reunimos, nos pueden acalorar un poquito. Pero por favor, no le ponga atención a esto, sino ponga la atención que Dios le habla a su corazón. Mirad pues, ¿cómo andáis? Dios no quiere en nosotros que haya necedad, que haya insensatez. Dios lo que quiere de nosotros es que aprendamos a caminar como sabios. Yo quiero invitar en esta hora a cada uno de ustedes que tengan la decisión de decirle: Señor, aquí está mi corazón. Yo he entendido mi llamado. Soy ese remanente escogido por gracia. Señor,
yo he sido escogido. Y si tú me trajiste en esta oportunidad para escuchar tu palabra, quiero aprender a ser sabio. Quiero aprender a conocer tu voluntad. Y aquí humillo mi corazón delante de tu presencia, Dios mío. Yo quiero invitar a todo aquel que necesita oración que levante la mano. Aquí hay Pastor Julio. Levante la mano al cielo y se diga: Señor, yo necesito que tú me ayudes, que alguien ore por mí. Hermanas, aquí hay una hermana que levanta su mano. Dios quiere hacer la obra. Dios quiere obrar en nuestro corazón de una manera especial. No nos sintamos avergonzados. Yo todos estos días le he pedido: Señor, ayúdame a no ser insensato, Señor. Ayúdame a caminar como sabio. Ayúdame a aplicar diligencia cada día en mi vida, Señor. Aquí estoy. Señor, quiero ser diferente, quiero cambiar. Ya no quiero ser el mismo. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en Dele ti. lugar al Señor, a la Aunque gracia el del sol Señor. se apaga, Aquí hay un joven con una mano levantada. yo sé que tú eres Aquí hay una mi jovencita luz, con su mano y levantada. sobre mí están tus alas, y eres quien me da la fuerza, y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo muchas que gracias. tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en Levante sus manos al tus cielo. promesas. Cree en las promesas de nuestro Creo Dios. que tú me levantarás. Dios cambiará. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Señor, Creo que tú me levantarás. tú harás un cambio en mi vida. Tú me levantarás. Tú me has hablado con amor y con misericordia. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Vamos, iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor levantará su iglesia en su venida? Esa iglesia que aprendió a caminar sabiamente, entendidos en la voluntad de Dios. Levante sus manos al cielo y vamos a cantar todos esta parte del coro que dice: yo creo. Digámoslo todos juntos. Y yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Mira ese día cercano. Yo creo Miramos nuestra en salvación. tus promesas. Él vendrá por su iglesia. Creo que La iglesia que tú aprendió a me caminar sabiamente, levantarás. entendidos en la voluntad del Padre. Me levantarás. Dios lo levantará. Dios lo levantará. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Dígalo. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Él levantará una iglesia Me levantarás. que ha aceptado la exhortación para caminar sabiamente, en el temor reverente, en la sumisión de amor, en el respeto que tengamos a Dios. Seremos una iglesia totalmente diferente, no porque lo digamos, sino porque la obra de Él en nosotros será evidente, el testimonio de su obra.
Ahí con sus manos levantadas quiero bendecir su vida, Padre. Yo vengo declarando que esta palabra ha caído en buena tierra, que esta palabra producirá fruto al 100%, Padre. Yo lo creo. Señor, gracias. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada familia que está representada. Gracias, bendito Dios, porque sé que los que son padres de familia se ocuparán de la administración de sus hijos, que en esa familia brillará la luz de Cristo. Yo le invito conmigo, por favor, que lo invito a que repita conmigo y declare esta oración. Hoy declaro que voy a caminar sabiamente, entendido en la voluntad de mi Padre. La voy a cumplir, porque para eso he venido del cielo, para hacer la voluntad de mi Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.